we've been taught that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait just for a while. Vamos. Uy, sí, estamos listos. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo. El día de hoy vamos a hablar sobre el sexo, la sexualidad y el género. Usualmente se suelen confundir estas palabras, especialmente la palabra sexo. Siempre que se usa, o la mayor parte de las veces que se utiliza de manera coloquial o de manera común en el lenguaje, se suele referir al acto coital, ¿no? Y entonces el día de hoy vamos a hacer una diferencia, vamos a dejar claro a qué se refiere sexo, a qué se refiere sexualidad, qué es una relación coital y cuál es el género, a qué nos referimos con el género. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. El sexo, para empezar, es importante comprender que tiene diferentes características. No es que existe una sola perspectiva de sexo, ¿verdad? Hay la perspectiva biológica, psicológica, también hay una construcción en torno a los cromosomas, ¿no? También hay unas referencias cromosómicas que determinan el sexo de las personas, pero de manera básica, muy sencilla, diríamos que el sexo es lo que diferencia al hombre de la mujer, ¿verdad? Y en primer momento el sexo biológico, lo que se denomina sexo biológico, va a hacer referencia a los genitales. El sexo va a ser pene o vagina. Cuando la persona nace, el doctor revisa la entrepierna y entonces dice, bueno, tiene pene o tiene vagina, por lo tanto es hombre o es mujer. A raíz de eso, de si es hombre o es mujer, va a empezar a construirse de manera social lo que vamos a denominar género, ¿verdad? El género generalmente está dado en términos de masculino-femenino, ¿verdad? Y entonces al niño o a la niña que ha nacido se le empieza a tratar de una forma socialmente establecida. Se le dice, tú como tienes vagina, pues entonces vas a usar color rosa, y se le empieza a educar de una forma en la que se piensa que es correcto, de acuerdo a la sociedad en la que se esté viviendo, ¿verdad? Vamos a encontrar que hay sociedades en las que a las mujeres se les van a prohibir o permitir ciertas cosas dependiendo de la localidad en donde están. Entonces, estas prácticas que se permiten o que se restringen para las personas solamente por tener vagina o solamente por tener pene, se les denomina género. El género es una imposición porque además no se hace de manera amigable, no se habla con las personas, no se les convence, sino que se las obliga a practicar ciertos cánones, ¿verdad? Por ejemplo, el hombre no, en estos tiempos, bueno, ya se ve menos, pero anteriormente un hombre no podía usar el color rosa, un hombre no podía llorar, un hombre debería de ser fuerte, debería de proveer la comida, todo esta idea de que el hombre trabaja, la mujer se queda en la casa, ¿no? Y por lo contrario, la mujer pues era para cocinar, para planchar, para lavar. Entonces, en estas ideas de género, el género es una idea, ¿no?, social que limita la posibilidad de las personas de descubrir cosas. En la BBC de Londres hicieron un reportaje longitudinal, tomaron la vida de algunos niños durante 30 años, me parece, 25, y lo que hicieron fue ir viendo cómo se desarrollaban sin estas influencias exteriores de género o de machismo, porque al final es machismo, falocentrismo, ¿verdad? Y entonces ellos descubrieron que, por ejemplo, había niños que tenían perfectamente atracción por muñecas en la infancia y no por ello tenían una preferencia sexual
homosexual, ¿no? Como había niñas que podían jugar con el balón y aventar a sus compañeros, ¿no? Y ser rudas y no por ello eran lesbianas. Y también entender que el hecho de que una mujer lesbiana sea ruda o que el hecho de que un gay sea afeminado tampoco tiene nada de malo. Quien construye toda la maldad o la bondad en torno a esto es la moral, y es una moral cargada de género, ¿verdad? El género es esta parte moral, moralina, ¿no? Moralista también, que se encarga de enjuiciar a las personas por sus preferencias de colores, de telas, ¿no? Una tela floreada no es para hombres, una actividad no es para mujeres, ¿no? Por ejemplo, cargar pesado, este tipo de ideas. Todo lo que he dicho es género, ¿no? Entonces entendemos al género como la construcción social y al sexo como lo que divide al hombre de la mujer. Solamente hay dos sexos, porque también hay una idea ahí, pues muy machista, que habla del tercer sexo, que dice, es que tú eres del tercer sexo, refiriéndose a las personas homosexuales o lesbianas. Nada tiene que ver la preferencia. El homosexual tiene pene y la mujer tiene vagina, la lesbiana, ¿no? Entonces esa idea de que el que es homosexual tiene otro sexo diferente, eso es errado, no es correcto, porque desde la perspectiva de sexo, el sexo solamente es pene o vagina. Claro que tenemos una tercera condición, que es intersexual, las personas que nacen con ambos genitales, ¿no? Pero no es que nazcan con todos los sistemas reproductivos completos, es decir, no parece que es una vagina o parece que es un pene, ¿verdad? De ambas partes, y entonces lo que hacen los doctores es valorar qué de los dos órganos, en el caso de las personas intersexuales, está más desarrollado, y entonces deciden, que ese es un debate que se ha tenido mucho, si se debe asignar desde la infancia un sexo a una persona, o se debe de esperar hasta los 18 años en el caso de México para preguntarle si quiere ser hombre o si quiere ser mujer. Entonces ahí, pero no se habla de un tercer sexo, se habla de intersexual, es decir, que está entre los dos sexos. Vamos a encontrar también, por ejemplo, que esta idea de que esto de no entender lo que es la palabra sexo al momento de la prevención de infecciones de transmisión sexual nos ponen retos para comprender qué es lo que debemos de proteger, ¿verdad? Por ejemplo, el sexo seguro se refiere a mantener los genitales de manera segura. ¿Y cómo los mantenemos seguros? Pues con la ropa. Ahí el sexo seguro se va a comprender como la práctica de besos, de fajes, de caricias, ¿no? En la que no hay contacto directo de los genitales. Por eso se llama sexo seguro, porque el sexo está seguro, respaldado por la ropa. Ahora, tenemos la otra variante, que es sexo protegido. El sexo protegido quiere decir que vas a proteger el sexo. ¿Cómo lo vas a proteger? Con una membrana. A esa membrana le vamos a denominar condón, ya sea femenino o masculino. Por lo tanto, cuando hablamos de sexo, para nada estamos hablando de penetración, para nada estamos hablando de relación pene-vagina. Cuando hablamos de una penetración, entonces hablamos de una relación coital. Esa es la definición técnica, que es una relación coital, o en su caso una relación sexogenital, es decir, donde los sexos genitales se juntan, ¿no? O se interrelacionan. Entonces, es muy importante comprender esto, porque generalmente decimos vamos a hablar de sexo y todo el mundo hace sí, pero no, porque no entienden bien lo que es la palabra, ¿verdad? También cuando una persona le propone a otra vamos a tener sexo, pues es algo lingüísticamente incorrecto, porque cada quien ya tiene su sexo. Es como que yo le diga a otra persona, oye, vamos a tener mano o vamos a tener oreja. Pues si yo ya tengo orejas y ya tengo manos, no necesito juntarme con la otra persona. Lo mismo pasa con el sexo. Si yo le digo a otra persona, vamos a tener sexo, pues es incoherente, porque yo ya tengo sexo y la otra persona ya tiene sexo. Ahora, desde el punto de vista del sexo, no solamente está esta visión biológica, también tenemos la visión cromosómica. De acuerdo a los cromosomas, también se puede determinar si hay una
condición de hombre o de mujer, ¿no? Una parte de hormonas femeninas y una parte de hormonas masculinas, igual que los cromosomas. Hay cromosomas masculinos y cromosomas femeninos. A esto le vamos a llamar sexo cromosómico. El sexo cromosómico lo que nos va a decir es que aparte de que tenemos pene y aparte de que tenemos vagina desde el punto de vista biológico, vamos a tener una influencia de estos sexos cromosómicos, ¿verdad? Es decir, puede haber un hombre que tiene pene, pero sin embargo en su producción hormonal, ya estoy hablando del sexo hormonal, va a tener una influencia de hormonas femeninas, ¿no? Y sin que esto sea malo, simplemente le da una característica distinta a la de otros hombres que pueden tener hormonas masculinas, ¿verdad? También vamos a encontrar el sexo psicológico. El sexo psicológico es esta forma de ver las cosas y estas capacidades que desarrollamos de acuerdo a las condiciones hormonales, al clima, a la educación, a la influencia social, a la influencia familiar, a la nutrición, a todos estos influjos que están sobre el individuo, que nos hacen ser diferentes. Es decir, cada persona, de acuerdo a su sexo, va a vivir de manera distinta la forma de relacionarse con las y con los demás. A todo eso, a toda esa forma de relacionarse con las y con los demás, le vamos a llamar sexualidad. La sexualidad es cómo yo vivo como persona con pene, o cómo yo vivo como persona con vagina, o cómo yo vivo como persona intersexual. Es decir, yo tengo sentimientos, tengo emociones, me gustan los colores, me gusta cierta combinación, me gusta cierta ropa. Toda esa forma de vivir, de pensar, de actuar, se le llama la sexualidad. En cierta forma, todo lo que hacemos es sexual, es sexual, porque tiene que ver con si soy hombre o si soy mujer, incluso hasta ir al baño. Ir al baño es una situación de género, ¿no? Tú te tienes que esperar socialmente a encontrar un espacio destinado para orinar. Y además, ya que llegaste, tienes que esperar o fijarte bien que esté el letrero del sexo que te corresponde. Porque si no, socialmente puedes ser agredido, ¿verdad? Entonces ahí miramos que todo lo que hacemos todos los días tiene una carga sexual. Y no estoy hablando de un morbo, ni estoy hablando de relación coital. Estoy hablando de que en todo momento somos hombres o somos mujeres, somos homosexuales o lesbianas, bisexuales, transexuales, travestis, ¿no? Intersexuales o queers. Y entonces en este sentido vamos viviendo todos los días lo que somos. A eso se refiere la sexualidad. Ahora, la libertad del constitucional, ¿no? En el artículo 4 constitucional nos dice que nosotros tenemos todos estos derechos sexuales y reproductivos. Quiere decir que yo puedo decidir sobre mi cuerpo, sobre cómo me visto, sobre a quién beso, a quién no beso, con quién tengo una relación, con quién no, con quién me caso, con quién no me caso, cuántos hijos tengo, cuántos no tengo. Y entonces entra también, por ejemplo, el derecho al aborto, ¿no? Con su parte subjetiva, que decimos que la parte subjetiva es este derecho de decidir si usas ese derecho o si no lo usas. Es una decisión, ¿no? Una decisión ética. Y entonces vemos que el sexo, la sexualidad y el género siempre están vinculados, pero de estos tres solamente debería de existir dos, que es el sexo y la sexualidad, es decir, la forma libre de vivir de acuerdo a tu sexo. El género, que son todas estas ideas machistas, falocentristas, que dicen que la mujer no vale, que la mujer es débil, que no sé qué, que el hombre es macho, es rudo, no debe de llorar, debe de aguantar todo eso. Esas ideas de género no sirven para nada. Lo único que han hecho es dividir a la sociedad, generar odio, ¿no? entre las personas. Y la verdad es que en estos tiempos ya una persona que piensa sobre el género machista o falocentrista ya es una persona que está fuera totalmente de moda, ¿no? Y de la realidad, porque ahora hablamos de diversidad, hablamos de inclusión, hablamos de tolerancia, y entonces es muy importante comprender eso. Es más, ni siquiera la Iglesia Católica, que era la más difícil de todas las religiones, sigue pensando igual. Ha dado declaraciones, por ejemplo, el Papa Francisco, sobre temas ya de mucha inclusión, de mucha tolerancia, en la que se ve la perspectiva del amor, ¿no? Desde otra mirada, reinterpretando los textos. Entonces
Independientemente de la religión que cada quien tenga, lo importante es comprender que cada quien tiene derecho a vivir su propia vida, ¿no? Y que cada quien tiene derecho a expresar su sexualidad como mejor le parezca. Entonces, bueno, pues hasta aquí le dejo. Nos vemos la siguiente clase. Vamos a estar hablando sobre los agentes patógenos y las infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Cuídense.